En las páginas de la historia antigua, pocas historias son tan fascinantes como la de Jacob, un hombre cuya vida estuvo marcada por la lucha desde el momento mismo de su nacimiento. Su historia comienza en el hogar de Isaac y Rebeca, donde dos hermanos gemelos nacerían para cambiar el curso de la historia del pueblo de Dios. Esta es la historia de rivalidad, engaño, transformación y encuentro divino que moldeó no solo la vida de Jacob, sino el destino de una nación entera. Desde los primeros momentos en el vientre materno hasta su primer encuentro cara a cara con Dios. Jacob nos enseña que incluso en nuestras luchas más difíciles, el plan divino siempre prevalece. Prepárate para conocer los primeros pasos de quien se convertiría en Israel, el padre de las 12 tribus que llevarían el nombre del pueblo elegido. Isaac tenía 60 años cuando algo extraordinario sucedió en su hogar. Rebeca, su esposa, estaba embarazada, pero este no era un embarazo común. Dentro de su vientre, algo inusual estaba ocurriendo. Como nos cuenta Génesis capítulo 25, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Los bebés peleaban tanto dentro del vientre que Rebeca sintió que algo no estaba bien. Esta no era una situación normal, y ella lo sabía. Preocupada, decidió buscar respuestas del Señor. Era como si estos dos pequeños ya estuvieran destinados a ser rivales desde antes de nacer. Cuando llegó el momento del parto, la escena fue aún más sorprendente. El primer bebé en nacer tenía todo el cuerpo cubierto de pelo rojizo, como si fuera una manta peluda. Por eso le pusieron el nombre de Esaú, que significa peludo. Pero lo que pasó después fue aún más increíble. Inmediatamente después salió su hermano, y lo más sorprendente es que venía agarrado del talón de Esaú con su pequeña mano. Era como si desde el vientre ya estuviera tratando de alcanzar a su hermano. Por esta razón le pusieron Jacob, que significa el que agarra del talón o suplantador. Génesis 25:26 nos dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Desde el primer momento de vida, estos dos hermanos mostraron que serían muy diferentes. Esaú era rojizo y peludo, mientras que Jacob tenía una apariencia más suave. Pero había algo más profundo que los diferenciaba. Sus destinos estaban entrelazados de una manera que ninguno de ellos podía imaginar en ese momento. La casa de Isaac se llenó de alegría con la llegada de los gemelos, pero también se llenó de una tensión que marcaría los años venideros. Dos niños habían nacido, pero sus caminos serían completamente opuestos. Uno sería cazador, el otro pastor. Uno sería impulsivo, el otro calculador. Uno valoraría lo inmediato, el otro pensaría en el futuro. Antes del nacimiento de los gemelos, cuando Rebeca buscó al Señor por la lucha en su vientre, recibió una respuesta que cambiaría todo. Dios le reveló algo que parecía imposible de creer en ese momento. La respuesta divina está registrada en Génesis 25:23. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta profecía era revolucionaria para su tiempo. En aquella época, el hijo mayor siempre tenía la ventaja. Era él quien heredaba la bendición principal, las riquezas de la familia y el liderazgo del clan. Pero Dios estaba diciendo algo completamente diferente. El menor tendría autoridad sobre el mayor. Imagina el asombro de Rebeca al escuchar estas palabras. Dos naciones nacerían de estos bebés que luchaban en su vientre. No se trataba solo de dos hermanos, sino de dos pueblos enteros que estarían en conflicto. Y lo más sorprendente era que el orden natural sería invertido.
El hermano menor gobernaría sobre el mayor. Esta profecía no era solo sobre Jacob y Esaú como individuos, era sobre sus descendencias futuras. De Esaú nacería el pueblo de Edom, y de Jacob nacería el pueblo de Israel. Y tal como Dios había dicho, estos dos pueblos estarían en constante tensión a lo largo de la historia. La palabra de Dios también revelaba algo sobre el carácter de estos dos niños. Uno sería más fuerte físicamente, pero el otro tendría la bendición espiritual. Uno sería un guerrero, pero el otro sería el elegido para continuar la línea de la promesa que Dios había hecho a Abraham e Isaac. Rebeca guardó estas palabras en su corazón. Sabía que Jacob, el menor, tenía un destino especial. Esto influiría en muchas de las decisiones que tomaría en el futuro. Decisiones que algunos podrían considerar controvertidas, pero que estaban alineadas con el plan divino. La profecía también mostraba que Dios no siempre actúa según las expectativas humanas. Él elige según su propósito, no según las tradiciones o las apariencias. El menor podía llegar a ser mayor, el último podía ser primero, y el plan de Dios prevalecería sin importar las circunstancias. En medida que Jacob y Esaú crecían, sus diferencias se hicieron cada vez más evidentes. No se trataba solo de su apariencia física, sino de personalidades completamente opuestas que los llevarían por caminos muy diferentes en la vida. Génesis 25-27 nos describe cómo eran y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esta simple descripción revela mucho sobre sus caracteres. Esaú se convirtió en un hombre de acción. Le encantaba estar al aire libre, cazando animales salvajes en los campos y montañas. Era fuerte, valiente y hábil con el arco y las flechas. Cuando regresaba de sus expediciones de caza, traía consigo el aroma de la naturaleza y emocionantes historias de sus aventuras. Era el tipo de hombre que vivía el momento, que disfrutaba de los placeres inmediatos sin pensar mucho en las consecuencias. Jacob, por otro lado, era completamente diferente. Prefería quedarse cerca de las tiendas de la familia. Era más tranquilo, reflexivo y observador. Mientras Esaú corría por los campos, Jacob se quedaba aprendiendo los secretos del pastoreo, observando cómo se cuidaban los rebaños y entendiendo los asuntos familiares. Estas diferencias también se reflejaban en las preferencias de sus padres. Como nos dice Génesis 25-28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Isaac se sentía atraído por la personalidad aventurera de Esaú y especialmente disfrutaba de la carne de caza que su hijo mayor le traía. Había algo en la fuerza y la habilidad de Esaú que conquistaba el corazón de su padre. Rebeca, sin embargo, se sentía más conectada con Jacob. Tal vez veía en él la sensibilidad y la profundidad que faltaban en Esaú. O quizás recordaba la profecía que había recibido antes del nacimiento y sabía que Jacob tenía un destino especial. Jacob era observador y astuto. Mientras Esaú actuaba por impulso, Jacob pensaba y planificaba. Esto no significa que fuera perfecto. De hecho, estas características a veces lo llevaban a tomar decisiones cuestionables, pero mostraban que tenía una mente que podía ver más allá del momento presente. Esaú vivía para el hoy. Era generoso, directo y sin complicaciones. Cuando tenía hambre, quería comer inmediatamente. Cuando algo lo molestaba, reaccionaba de inmediato. No era una persona que guardara rencores por mucho tiempo, pero tampoco era alguien que valorara las cosas espirituales o las bendiciones futuras. Estas diferencias de personalidad prepararían el escenario para los eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Un día que marcaría para siempre la relación entre los hermanos, Esaú regresó de una de sus expediciones de caza
completamente agotado y con una hambre terrible. El esfuerzo físico y tal vez la falta de éxito en la casa lo habían dejado débil y desesperado por comer algo. Mientras tanto, Jacob estaba en casa preparando un guisado de lentejas rojas. El aroma de la comida llenaba el aire, y cuando Esaú llegó y lo sintió, su hambre se intensificó hasta volverse desesperante. La escena que siguió está registrada en Génesis 25, 29, 30. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo Jacob: «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esaú estaba tan desesperado que ni siquiera podía describir correctamente lo que quería. Solo señalaba el guisado rojo y pedía comida. Su estado físico era tan malo que se sentía como si fuera a morir. De hambre en ese mismo momento, Jacob, viendo la situación de su hermano, vio una oportunidad. No era exactamente compasión lo que sintió, sino algo más calculado. En Génesis 25:31 vemos su respuesta, y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». La primogenitura era algo muy valioso en aquella época. El hijo primogénito tenía derecho a recibir una doble porción de la herencia familiar y se convertía en el líder del clan después de la muerte del padre. También incluía las bendiciones espirituales que se transmitían de generación en generación. Era, literalmente, el futuro de la familia. Pero Esaú, dominado por su hambre inmediata, no pudo ver el valor de algo tan abstracto como la primogenitura. Su respuesta revela mucho sobre su forma de pensar, como leemos en Génesis 25:32. Entonces dijo Esaú: «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?». Para Esaú, ¿de qué servía tener derechos futuros si se moría de hambre en ese momento? Su perspectiva estaba completamente enfocada en lo inmediato. No podía ver más allá de su necesidad presente. Jacob insistió en hacer oficial el intercambio. Génesis 25:33 nos dice: «Y dijo Jacob: júramelo en este día». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. No era suficiente con un acuerdo verbal. Jacob quería que Esaú jurara, haciendo el intercambio legalmente vinculante según las costumbres de la época. Después del juramento, Jacob finalmente le dio la comida a su hermano. Génesis 25:34 describe lo que pasó. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú comió, satisfizo su hambre, y se fue como si nada hubiera pasado. Para él había sido solo una comida, pero para Jacob había sido la adquisición de algo que consideraba extremadamente valioso. El versículo termina con una declaración que resume todo. Esaú había menospreciado su primogenitura. Este evento mostraría las prioridades de cada hermano. Esaú valoraba lo inmediato y físico, mientras Jacob valoraba lo futuro y espiritual. Los años pasaron, e Isaac envejeció hasta el punto donde su vista se debilitó considerablemente. Sintiendo que su muerte podría estar cerca, decidió que era tiempo de dar la bendición final a su hijo primogénito. Esta bendición era diferente de la primogenitura. Era una declaración profética sobre el futuro que solo podía darse una vez. Como nos cuenta Génesis 27:1-2. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: «Hijo mío». Y él respondió: «Heme aquí». Y él dijo: «He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte». Isaac le pidió a Esaú que fuera a cazar y le preparara su comida favorita antes de recibir la bendición. En Génesis 27:3-4 leemos:
Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Rebeca escuchó toda esta conversación e inmediatamente pensó en la profecía que había recibido años atrás. Sabía que Jacob, no Esaú, debía recibir la bendición. Cuando Esaú se fue a casar, ella rápidamente llamó a Jacob y le contó lo que había oído. Su plan era audaz y arriesgado. En Génesis 27, 8, 10, vemos sus instrucciones. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Jacob inicialmente tuvo dudas sobre el plan. Su preocupación no era ética, sino práctica. En Génesis 27, 11, 12 expresó su temor, y Jacob dijo a Rebeca su madre: «He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpe mi padre y me tenga por burlador, y traiga sobre mí maldición y no bendición». Rebeca estaba tan determinada que asumió toda la responsabilidad. Como leemos en Génesis 27, 13, y su madre respondió: «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos». El plan se ejecutó con precisión. Rebeca preparó la comida usando cabritos para que supiera como la casa de Esaú. Luego vistió a Jacob con las mejores ropas de Esaú y cubrió sus manos y cuello con las pieles de los cabritos para imitar la textura peluda de su hermano. Jacob se acercó a su padre con la comida. La conversación que siguió estuvo llena de tensión, como vemos en Génesis 27, 18, 19. Y vino a su padre y dijo: «Padre mío». E Isaac respondió: «Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío?». Y Jacob dijo a su padre: «Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma». Isaac sospechó algo extraño. En Génesis 27, 20 preguntó. Entonces Isaac dijo a su hijo: «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?». Y él respondió: «Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí». La mentira se estaba volviendo más compleja, pero Jacob continuó con el engaño. Isaac siguió dudando y decidió tocar a su hijo para verificar su identidad. Tal como Jacob había temido, Isaac extendió sus manos para tocar a quien creía que era Esaú. El momento era crítico para Jacob, quien había preparado todo cuidadosamente con la ayuda de su madre. Como nos dice Génesis 27, 21, 22, e Isaac dijo a Jacob: «Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Y se acercó Jacob a su padre Isaac, y él le palpó y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú». Isaac estaba confundido. Su oído le decía una cosa, pero sus manos le decían otra. La voz le sonaba como la de Jacob, pero las manos peludas eran definitivamente como las de Esaú. Esta duda lo llevó a hacer una pregunta directa más. En Génesis 27, 24 leemos: «Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú?». Y Jacob respondió: «Yo soy». Con esta mentira directa, Jacob selló su engaño e Isaac decidió confiar en lo que sus manos habían sentido más que en lo que sus oídos habían escuchado. Después de comer la comida que Jacob había traído, Isaac procedió a dar la bendición. Las palabras que pronunció eran proféticas y poderosas, como vemos en Génesis 27, 27, 29, y se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: «Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido».
Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. La bendición incluía prosperidad material, autoridad sobre las naciones y especialmente autoridad sobre sus hermanos. Una vez pronunciada, esta bendición no podía ser retirada según las tradiciones de la época. Poco después de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de su cacería exitosa. Había preparado la comida favorita de su padre y llegó esperando recibir la bendición que había estado esperando toda su vida. La escena que siguió fue devastadora. Génesis 27, 30-32 nos cuenta: y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también viandas, y las trajo a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga tu alma. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. El horror de la situación golpeó a Isaac inmediatamente. En Génesis 27:33 vemos su reacción. Entonces se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú entendió lo que había pasado, su dolor fue profundo e inmediato. Génesis 27:34 describe su reacción. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. El grito de Esaú fue desgarrador. No era solo dolor por perder una bendición, era la realización de que había perdido todo su futuro, su posición, su herencia espiritual. Isaac le explicó la terrible verdad en Génesis 27:35, y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. La ira de Esaú se mezcló con su dolor. Jacob había tomado tanto su primogenitura como su bendición. Como dice Génesis 27:36, y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha suplantado 2 veces. Se alzó con mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. El resentimiento de Esaú se convirtió en algo mucho más peligroso. Génesis 27:41 nos revela sus pensamientos. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Rebeca se enteró de las intenciones asesinas de Esaú hacia Jacob. Como madre, sabía que tenía que actuar rápidamente para salvar la vida de su hijo menor. La situación era extremadamente peligrosa, ya que Esaú era un hombre fuerte y hábil cazador que conocía bien la región. En Génesis 27:42-43 vemos la urgencia con la que Rebeca actuó. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Rebeca no perdió tiempo en advertencias o reproches. Sabía que cada minuto contaba. Su plan era enviar a Jacob lejos, a un lugar donde Esaú no pudiera encontrarlo fácilmente, como leemos en Génesis 27:43-44. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano, a Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. La esperanza de Rebeca era que con el tiempo la ira de Esaú se calmaría y Jacob podría regresar. Pero también era realista sobre la naturaleza del problema. En Génesis 27:45 añadió:
hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Entonces yo enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Rebeca tenía miedo de perder a sus dos hijos en un solo día, Jacob por la muerte y Esaú por convertirse en asesino. Su plan era inteligente, pero también doloroso. Estaba enviando a su hijo favorito lejos, sin saber cuándo lo volvería a ver. Sin embargo, Rebeca también pensó en una manera de presentar esta huida a Isaac sin revelar el verdadero motivo. Sabía que Isaac no aprobaría completamente el engaño, pero también sabía cómo tocar sus preocupaciones paternas legítimas. En Génesis 27:46 encontramos su estrategia. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Rebeca aprovechó una preocupación real de Isaac, que sus hijos se casaran dentro de la familia y no con mujeres cananeas que adoraban otros dioses. Era una preocupación legítima que había causado problemas cuando Esaú se casó con mujeres hititas. La estrategia funcionó. Isaac llamó a Jacob y le dio instrucciones específicas para su viaje, como vemos en Génesis 28:1-2. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Antes de partir, Isaac le dio a Jacob una bendición adicional. Esta vez no había engaño. Isaac sabía exactamente a quién estaba bendiciendo. En Génesis 28:3-4 leemos: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Con esta bendición, Isaac confirmó oficialmente que Jacob era el heredero de las promesas de Abraham. Ya no había ambigüedad sobre el asunto. Jacob partió hacia Harán con la bendición completa de su padre y la urgente necesidad de escapar de la ira de su hermano. Jacob partió de Beerseba hacia Harán con el corazón pesado. Era la primera vez que dejaba la casa de su padre y las circunstancias de su partida no eran las mejores. Viajaba solo, con pocas posesiones, huyendo de la ira de su hermano y dirigiéndose hacia un territorio desconocido. Después de un día completo de viaje, llegó la noche y Jacob necesitaba encontrar un lugar para dormir. No había ciudades cerca, solo el campo abierto con sus rocas y colinas. El lugar donde decidió pasar la noche parecía ordinario, sin nada especial que lo distinguiera de cualquier otro sitio en el camino. Como nos cuenta Génesis 28:10-11. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Jacob usó una piedra como almohada, algo que era común para los viajeros de la época. No tenía tiendas de campaña, ni camas cómodas. Solo él, bajo las estrellas, con una piedra como almohada y probablemente muchos pensamientos pesados en su mente sobre lo que había hecho y hacia dónde se dirigía. Pero esa noche, algo extraordinario iba a suceder. Dios tenía planes para este joven que huía, y el lugar que Jacob había elegido al azar se convertiría en uno de los sitios más sagrados de su vida. Durante la noche, Jacob tuvo un sueño que cambiaría para siempre su perspectiva sobre Dios y sobre su propio destino. Génesis 28:12 describe la visión. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La imagen era impresionante.
una escalera gigantesca que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles de Dios moviéndose constantemente entre ambos mundos. Era una representación visual de que Dios no estaba distante de los asuntos humanos, sino que había una conexión activa entre el cielo y la tierra. Pero lo más sorprendente no fue la escalera o los ángeles. Lo más increíble fue que Dios mismo apareció en el sueño para hablar directamente con Jacob. En Génesis 28:13 leemos: «Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás, acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Dios se identificó como el mismo Dios que había hecho promesas a Abraham e Isaac. Esto significaba que Jacob era parte de una historia mucho más grande que sus propios problemas familiares. Las promesas que Dios había hecho a sus antepasados ahora se extendían a él. La promesa continuó con detalles específicos sobre el futuro de Jacob. Génesis 28:14 dice: «Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente». Dios no solo le prometió tierra y descendencia, sino también influencia mundial. Los descendientes de Jacob serían una bendición para todas las naciones de la tierra. Era una promesa que trascendía las fronteras geográficas y temporales. Pero quizás la parte más personal y consoladora de la promesa fue lo que Dios dijo en Génesis 28:15. «He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Jacob despertó con una mezcla de temor y asombro. En Génesis 28, 16, 17, vemos su reacción. «Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». La primera acción de Jacob fue marcar el lugar para recordar siempre lo que había pasado allí. Génesis 28, 18, 19 nos cuenta: «Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad antes». Bet-El significa casa de Dios, y Jacob quería asegurarse de que nunca olvidaría este encuentro divino. El aceite que derramó sobre la piedra era una forma de consagrar el lugar, marcándolo como sagrado. Finalmente, Jacob hizo un voto solemne que reveló tanto su carácter como su nueva comprensión de Dios. En Génesis 28, 20, 22 leemos: «E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti». Este voto mostraba que Jacob aún estaba aprendiendo a confiar completamente en Dios. Sus palabras revelaban tanto fe como cierta negociación. Estaba dispuesto a servir a Dios, pero quería ver evidencia de su protección y provisión durante el viaje. El encuentro en Betel marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob. Ya no era solo el hijo de Isaac que había engañado a su hermano. Ahora era un hombre que había tenido un encuentro personal con el Dios del cielo. Las promesas que había recibido lo acompañarían durante los años venideros, especialmente durante los momentos más difíciles de su vida. Con renovado propósito y la seguridad de que Dios estaba con él, Jacob continuó su viaje hacia Harán. Ya no viajaba solo.
Llevaba consigo la promesa divina de protección, provisión y un futuro que superaría todo lo que podía imaginar. Después de semanas de viaje desde Betel, Jacob finalmente llegó a la región de Harán. Era una tierra extraña para él, pero sabía que en algún lugar de esta región vivía su tío Labán, hermano de su madre Rebeca. Su misión era clara: encontrar a la familia de su madre y, según las instrucciones de su padre, buscar una esposa entre las hijas de Labán. Mientras caminaba por los campos de Harán, Jacob divisó algo que le trajo esperanza: un pozo con 3 rebaños de ovejas descansando cerca. Los pastores siempre se reunían en los pozos para dar agua a sus animales, y Jacob pensó que allí podría obtener información sobre su familia. Como nos cuenta Génesis 29, 2, 3. Y miró, y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntábanse allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Jacob se acercó a los pastores con curiosidad. Era la primera oportunidad que tenía de hacer contacto con gente local desde que había llegado a la región. Su corazón latía con expectativa mientras se preparaba para hacer las preguntas que podrían cambiar su destino. En Génesis 29, 4, 5 vemos la conversación. Y les dijo Jacob: «Hermanos míos, ¿de dónde sois?» Y ellos respondieron: «De Harán somos». Y él les dijo: «¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor?» Y ellos dijeron: «Sí, le conocemos». La respuesta positiva llenó a Jacob de alegría. No solo conocían a Labán, sino que cuando Jacob preguntó por su bienestar, recibió noticias excelentes. Como leemos en Génesis 29, 6, y él les dijo: «¿Está bien?» Y ellos dijeron: «Bien, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas». Bien, ese momento exacto, como si fuera orquestado por el destino, apareció en el horizonte una joven pastora conduciendo un rebaño de ovejas hacia el pozo. Era Raquel, la hija de Labán, precisamente la persona que Jacob había venido buscando sin saberlo. El momento en que Jacob vio a Raquel fue mágico. La Biblia nos dice en Génesis 29, 9: «Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora». Había algo especial en esta joven que inmediatamente capturó la atención de Jacob. Lo que sucedió después revela la intensidad de los sentimientos que Jacob experimentó al ver a Raquel. En Génesis 29, 10 leemos: «Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre». Normalmente, mover la gran piedra que cubría el pozo requería el esfuerzo de varios hombres. Era una tarea que los pastores hacían juntos cuando todos los rebaños estaban presentes. Pero Jacob, impulsado por el deseo de impresionar a Raquel y ayudarla, encontró la fuerza para mover la piedra él solo. El gesto fue tan extraordinario que sorprendió a todos los presentes. Jacob no solo movió la piedra, sino que personalmente dio agua a todo el rebaño de Raquel. Era una demostración clara de cortesía y fuerza que no pasó desapercibida. Después de ayudar con las ovejas, Jacob se acercó a Raquel para revelar su identidad. El momento fue profundamente emotivo, como nos dice Génesis 29, 11. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. El beso era un saludo familiar apropiado, ya que eran primos, pero las lágrimas revelaban la profundidad de la emoción que Jacob sentía. Jacob le explicó quién era.
Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Génesis 29:12. La noticia de que había llegado un pariente de la familia causó gran emoción, y Raquel corrió inmediatamente a casa para contar a su padre sobre el encuentro. Para Jacob, este encuentro en el pozo no fue solo el cumplimiento de su misión de encontrar a la familia de su madre. Fue el momento en que su corazón se enamoró perdidamente de una mujer que acababa de conocer, pero que ya sabía que quería como esposa. Cuando Labán recibió la noticia de que su sobrino Jacob había llegado, su reacción fue de genuina alegría familiar, como nos cuenta Génesis 29:13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirle, y le abrazó, y le besó, y le trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Labán recibió a Jacob con los brazos abiertos, tratándolo como a un verdadero miembro de la familia. Jacob le contó toda su historia, cómo había llegado hasta allí, las circunstancias de su viaje y probablemente algo sobre los problemas que había tenido con su hermano Esaú. La hospitalidad de Labán fue completa. Jacob se quedó en casa de su tío durante un mes entero, ayudando con los trabajos de la familia y conociendo mejor las costumbres de la región. Durante este tiempo, Jacob pudo observar más de cerca a Raquel y confirmar que sus sentimientos iniciales habían sido correctos. Después de un mes, Labán se dio cuenta de que necesitaba formalizar la situación de Jacob. No era justo que su sobrino trabajara sin recibir compensación apropiada, como leemos en Génesis 29:15. Entonces dijo Labán a Jacob: «Por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario». Esta pregunta le dio a Jacob la oportunidad perfecta para expresar lo que realmente deseaba. Ya había tomado su decisión sobre lo que quería como pago por su trabajo. No necesitaba oro, plata o ganado. Su corazón ya había encontrado el tesoro que buscaba. Pero antes de entender la respuesta de Jacob, es importante conocer mejor a las dos hijas de Labán. Génesis 29:16-17 nos presenta a ambas, y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de hermoso semblante y de hermoso parecer. Lía, la hermana mayor, tenía ojos delicados, que algunos interpretan como débiles o tal vez simplemente suaves. Raquel, por otro lado, era reconocida por su belleza tanto en el rostro como en su figura. Era el tipo de mujer que atraía las miradas donde quiera que fuera. Jacob no tuvo dudas sobre lo que quería. Su respuesta a Labán fue directa y llena de pasión. «Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Génesis 29:18. Era una propuesta audaz. 7 años de trabajo era una cantidad considerable, más que suficiente para pagar el precio de una novia en aquella época. Labán consideró la propuesta y la encontró favorable. Su respuesta en Génesis 29:19 fue positiva. Y Labán respondió: «Mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre. Estate conmigo». Desde la perspectiva de Labán, era mejor mantener a Raquel en la familia, casándola con su sobrino, que dársela a un extraño. Los 7 años que siguieron fueron extraordinarios para Jacob. A pesar de la duración del tiempo y la intensidad del trabajo, su amor por Raquel hizo que todo fuera llevadero. Como nos dice Génesis 29:20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Cuando finalmente llegó el momento de la boda, Jacob se acercó a Labán para reclamar lo que había ganado con su trabajo. En Génesis 29:21 vemos su petición, y dijo Jacob a Labán:
«Dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que entre a ella». Labán organizó una gran celebración de bodas, invitando a toda la gente del lugar. Como era costumbre, la fiesta duró todo el día y se extendió hasta bien entrada la noche. Había comida, bebida y música. Todo parecía perfecto para Jacob, quien finalmente iba a casarse con la mujer que amaba. Pero Labán tenía otros planes. En la oscuridad de la noche, cuando llegó el momento de llevar la novia a Jacob, ocurrió algo que cambiaría completamente la vida del joven. Como nos cuenta Génesis 29:23, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él entró a ella. En la oscuridad y posiblemente bajo los efectos de la celebración, Jacob no se dio cuenta del engaño hasta que fue demasiado tarde. Solo cuando llegó la mañana descubrió la verdad que lo devastó completamente. Génesis 29:25 describe el momento del descubrimiento. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado?». La confrontación entre Jacob y Labán fue intensa. Jacob había sido víctima del mismo tipo de engaño que él había usado con su hermano Esaú años atrás. La ironía de la situación no se le escapó, pero eso no disminuyó su dolor y frustración. Labán tenía su justificación preparada. En Génesis 29:26 respondió: «No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor». Era una tradición local, que la hija mayor debía casarse antes que la menor, pero Labán nunca había mencionado esta regla durante los 7 años de trabajo de Jacob. Aunque Jacob estaba furioso por el engaño, Labán tenía una propuesta que podía resolver la situación, aunque de una manera que requeriría aún más sacrificio de parte de Jacob. La propuesta involucraba las costumbres matrimoniales de la época y la posibilidad de tener más de una esposa. Como nos dice Génesis 29:27, «Cumple la semana de esta y te daremos también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años». Labán estaba sugiriendo que Jacob completara la semana de celebración matrimonial con Lía y luego podría casarse también con Raquel a cambio de trabajar otros 7 años. Era una propuesta que ponía a Jacob en una posición difícil. Por un lado, había sido engañado y tenía todo el derecho de estar molesto. Por otro lado, esta era su única oportunidad de casarse con Raquel, la mujer que realmente amaba. 7 años adicionales de trabajo era un precio alto, pero para Jacob, Raquel valía cualquier sacrificio. Jacob aceptó el acuerdo. El amor que sentía por Raquel era tan fuerte que estaba dispuesto a duplicar el tiempo de servicio con tal de poder llamarla su esposa. Era una decisión que reveló tanto la profundidad de sus sentimientos como su determinación de conseguir lo que deseaba. Después de completar la semana de celebración con Lía, Labán cumplió su palabra. Como leemos en Génesis 29:28, «E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer». Finalmente, después de esperar tantos años, Jacob pudo casarse con la mujer de sus sueños. La diferencia en los sentimientos de Jacob hacia sus 2 esposas era evidente desde el principio. Génesis 29:30 nos dice claramente: «Y entró también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió con él aún otros 7 años». Aunque ahora tenía 2 esposas, su corazón pertenecía completamente a Raquel. Esta situación familiar compleja estableció el escenario para muchos de los conflictos que marcarían los años siguientes. Lía sabía que Jacob no la amaba de la misma manera que amaba a Raquel, y esto creó una rivalidad entre las hermanas que afectaría toda la dinámica familiar. Para Lía, estar casada con un hombre que claramente prefería a su hermana menor
era una fuente constante de dolor. Para Raquel, saber que era la favorita le daba cierta satisfacción, pero también creaba tensión con su hermana. Y para Jacob, tratar de manejar las emociones y expectativas de dos esposas que eran hermanas se convertiría en uno de los desafíos más complicados de su vida. El segundo período de 7 años de trabajo comenzó con Jacob en una situación muy diferente a la primera vez. Ya no era un joven soltero trabajando por amor. Ahora era un hombre casado con responsabilidades familiares, trabajando para cumplir una obligación que había sido resultado de un engaño. Sin embargo, Jacob demostró su integridad cumpliendo fielmente con su compromiso. A pesar de haber sido víctima de una trampa, honró su palabra y trabajó los 7 años adicionales como había prometido. Esta decisión reveló un aspecto de su carácter que había madurado desde sus días de juventud, cuando engañó a su hermano. Durante estos años, Jacob no solo trabajó como pastor, sino que también demostró habilidades excepcionales en el manejo del ganado. Su inteligencia y conocimiento práctico comenzaron a hacerse evidentes en la manera como cuidaba los rebaños de Labán, preparándolo para los desafíos que enfrentaría más adelante en su vida. La situación familiar de Jacob se volvió aún más compleja cuando comenzaron a nacer los hijos. La rivalidad entre Lía y Raquel se intensificó, y cada nacimiento se convirtió en una declaración en la guerra silenciosa entre las hermanas por el afecto de su esposo. Dios observó la situación difícil de Lía y tuvo compasión de ella. Como nos dice Génesis 29:31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Aunque Jacob no amaba a Lía como amaba a Raquel, Dios la bendijo con la capacidad de tener hijos, mientras que Raquel, la favorita, permanecía sin poder concebir. El primer hijo de Lía nació con gran significado emocional para ella. Génesis 29:32 nos cuenta, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Rubén significa ved, un hijo, y para Lía representaba la esperanza de que al darle un hijo a Jacob, finalmente ganaría su amor. Cuando Lía tuvo su segundo hijo, su esperanza se renovó. Como leemos en Génesis 29:33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Simeón significa oído, porque Lía creía que Dios había escuchado su dolor por ser rechazada. El tercer hijo fortaleció aún más las esperanzas de Lía. Génesis 29:34 nos dice, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Leví significa unido, y Lía esperaba que 3 hijos fueran suficientes para unir el corazón de Jacob al suyo. Con el cuarto hijo, la actitud de Lía cambió. En lugar de esperar el amor de Jacob, decidió simplemente alabar a Dios por sus bendiciones. Génesis 29:35 registra, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Judá significa alabanza, y marcó un momento de madurez espiritual en la vida de Lía. Mientras Lía tenía hijo tras hijo, Raquel sufría la angustia de la esterilidad. Su dolor era profundo, porque en aquella cultura, la capacidad de dar hijos era vista como una bendición divina esencial. La rivalidad entre las hermanas se intensificó hasta el punto de la desesperación, como nos cuenta Génesis 30:1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero.
La desesperación de Raquel era tan intensa que sentía que su vida no tenía sentido sin hijos. Jacob respondió con frustración a la demanda de Raquel. En Génesis 32 vemos su reacción. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? Jacob sabía que el don de la fertilidad venía de Dios, no de él. Raquel entonces recurrió a una práctica común de la época. Ofreció a su sierva Bilha como sustituta para que tuviera hijos en su nombre, como leemos en Génesis 33. Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo. Raquel lo consideró como suyo propio y le puso nombre según sus emociones. Génesis 36 nos dice: Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Dan significa juzgó, porque Raquel sentía que Dios había vindicado su causa. Bilha tuvo un segundo hijo y nuevamente Raquel lo reclamó como suyo. Como leemos en Génesis 38, y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Neftalí significa mi lucha, representando la batalla emocional que Raquel sentía con su hermana. Lía, viendo que había dejado de concebir, decidió seguir el ejemplo de Raquel. Ofreció a su sierva Zilpa para que tuviera hijos adicionales en su nombre. Génesis 39 nos cuenta: Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Zilpa dio a luz un hijo, y Lía lo recibió con alegría. Como dice Génesis 30:11, y dijo Lea: Vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Gad significa fortuna o suerte, expresando la satisfacción de Lía por este nuevo hijo. El segundo hijo de Zilpa también fue recibido con celebración. Génesis 30:13 registra: Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea: Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Aser significa feliz, reflejando la alegría de Lía. La competencia entre las hermanas continuó cuando Lía volvió a concebir por sí misma. Su quinto hijo nació después de un episodio con mandrágoras que Rubén había encontrado en el campo. Como nos dice Génesis 30:18, y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Isacar significa recompensa. Lía tuvo un sexto hijo y su alegría fue completa. Génesis 30:20 nos cuenta: Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Zabulón significa morada, expresando la esperanza renovada de Lía de que Jacob finalmente la valoraría. Después de todos estos hijos varones, Lía tuvo una hija. Como dice Génesis 30:21, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Dina fue la única hija mencionada entre los hijos de Jacob, y su nacimiento trajo una nueva dimensión a la familia. Finalmente, Dios respondió a las oraciones persistentes de Raquel. Génesis 30:22-24 registra este momento tan esperado. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Quitó Dios mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo. José significa el añade, y representaba tanto la eliminación de la vergüenza de Raquel como su esperanza de tener más hijos. Estos 11 hijos y una hija, nacidos en Harán, formarían la base de las futuras 12 tribus de Israel. Cada nombre llevaba el peso de las emociones, luchas y esperanzas de sus madres,
pero también representaba parte del plan divino para crear una nación que llevaría el nombre del pueblo elegido. Durante los años que Jacob trabajó para Labán, no solo se convirtió en esposo y padre, sino que también demostró habilidades excepcionales como pastor y administrador de ganado. Su inteligencia y conocimiento práctico comenzaron a generar prosperidad no solo para Labán, sino también para él mismo. Después de completar los 14 años de trabajo por sus dos esposas, Jacob se acercó a Labán con una petición importante. Como nos cuenta Génesis 30, 25, 26, y aconteció, cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: «Envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho». Jacob había cumplido fielmente con sus obligaciones y ahora deseaba regresar a su tierra natal. Había estado en Harán durante muchos años y su corazón comenzaba a anhelar el hogar que había dejado atrás. También sabía que tenía responsabilidades con su propia familia que requerían su atención. Pero Labán no estaba dispuesto a dejar ir a Jacob tan fácilmente. Había observado cómo la presencia de su sobrino había traído bendición y prosperidad a todo lo que tocaba. Su respuesta reveló tanto su aprecio por Jacob como su deseo de mantenerlo cerca. En Génesis 30, 27 vemos la respuesta de Labán. Y Labán le respondió: «Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa». Labán había llegado a darse cuenta de que la bendición de Dios sobre Jacob se extendía también a él y a todos sus bienes. Labán continuó su petición con una propuesta de negocio, como leemos en Génesis 30, 28. Y dijo: «Señálame tu salario y yo lo daré». Estaba dispuesto a pagar cualquier precio razonable para mantener a Jacob trabajando para él, porque sabía que la presencia de su sobrino era más valiosa que cualquier salario que pudiera pagar. Jacob consideró la propuesta y desarrolló un plan inteligente que le permitiría prosperar mientras seguía trabajando para Labán. Su propuesta era aparentemente simple, pero revelaría su astucia en el manejo del ganado. Como nos dice Génesis 30, 31, 32, y él dijo: «¿Qué te daré?». Y respondió Jacob: «No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu ganado, apartando de él toda res pintada y manchada, y toda res de color oscuro entre las ovejas, y la manchada y pintada entre las cabras. Y esto será mi salario». El acuerdo era que Jacob tomaría como pago todos los animales que no fueran de color sólido, las ovejas negras y las cabras manchadas o pintadas. En teoría, esto parecía favorable para Labán, ya que la mayoría de las ovejas eran blancas y la mayoría de las cabras eran de color sólido. Labán aceptó rápidamente la propuesta, pensando que había hecho un buen negocio. Como leemos en Génesis 30, 34, dijo entonces Labán: «Mira, sea como tú dices». Pero para asegurarse de que Jacob no pudiera manipular el acuerdo, Labán tomó precauciones adicionales. Génesis 30, 35, 36 nos cuenta lo que hizo. «Y apartó aquel día los machos cabríos rayados y manchados, y todas las cabras manchadas y pintadas, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Labán removió todos los animales manchados y pintados del rebaño, y los puso bajo el cuidado de sus hijos, manteniéndolos a 3 días de distancia de Jacob. Pensó que de esta manera Jacob no tendría manera de aumentar su propio rebaño, ya que solo quedaban animales de color sólido.
Pero Jacob tenía conocimientos sobre genética animal que Labán no poseía. Utilizó métodos innovadores para influir en la reproducción del ganado, como nos describe Génesis 30, 37, 38. Tomó entonces Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales, en los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. El método de Jacob funcionó extraordinariamente bien, como leemos en Génesis 30:39, y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y manchados. Los resultados superaron todas las expectativas de Jacob. Además, Jacob aplicó principios selectivos de crianza. Génesis 30, 41, 42 nos explica su estrategia. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Los resultados fueron espectaculares. Como nos dice Génesis 30:43, y creció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. En poco tiempo, Jacob había acumulado riqueza considerable a través de sus métodos inteligentes de manejo del ganado. El éxito de Jacob no pasó desapercibido para los hijos de Labán, quienes comenzaron a resentir la prosperidad de su primo. Como leemos en Génesis 31:1, oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. La tensión familiar aumentó cuando Labán mismo comenzó a cambiar su actitud hacia Jacob. Génesis 31:2 nos dice: miraba también Jacob el rostro de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. La relación que una vez había sido cordial, ahora estaba llena de sospechas y resentimiento. En medio de esta situación tensa, Jacob recibió una palabra directa de Dios que confirmaría su decisión de partir. Como nos cuenta Génesis 31:3, también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Era una confirmación divina de lo que Jacob ya sentía en su corazón. Era tiempo de regresar a casa. Jacob sabía que necesitaba el apoyo de sus esposas para esta decisión tan importante. Llamó a Raquel y a Lía al campo, lejos de oídos indiscretos, para explicarles la situación y pedirles su opinión sobre el plan de partir. En Génesis 31:4-7, Jacob les explicó toda la situación. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Jacob les recordó cómo había trabajado fielmente durante todos esos años, pero también cómo Labán había cambiado las condiciones de su acuerdo repetidamente, tratando de impedir que Jacob prosperara. A pesar de estos intentos de engaño, Dios había protegido a Jacob y había bendecido su trabajo. Las respuestas de Raquel y Lía fueron sorprendentemente unificadas y decididas. Por primera vez en mucho tiempo, las dos hermanas estuvieron completamente de acuerdo en algo, como leemos en Génesis 31, 14, 16. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad
en la casa de nuestro padre. No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió, y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Sus palabras revelaron resentimiento acumulado hacia su padre. Se sentían como extrañas en su propia casa familiar, vendidas como mercancía a cambio del trabajo de Jacob. Todo el precio que Labán había recibido por ellas lo había gastado para sí mismo, sin reservar nada como herencia para sus hijas. Con el apoyo completo de sus esposas, Jacob comenzó a planificar cuidadosamente su partida. Sabía que tenía que ser secreto, porque Labán ciertamente trataría de impedirlo si se enteraba de antemano. La oportunidad perfecta llegó cuando Labán se fue a esquilar sus ovejas, un trabajo que lo mantendría ocupado y alejado de casa por varios días. Como nos dice Génesis 31:19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. El detalle sobre Raquel robando los ídolos domésticos de su padre añade una dimensión interesante a la huida. Estos ídolos, llamados terafines, eran considerados importantes para la protección del hogar y también tenían significado legal en relación con la herencia familiar. Jacob aprovechó la ausencia de Labán para ejecutar su plan, como leemos en Génesis 31, 17, 18. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. La operación de mudanza fue masiva. Jacob tenía una familia grande, mucho ganado, siervos y posesiones considerables que había acumulado durante sus años en Harán. Organizar todo esto para un viaje largo requería planificación y ejecución cuidadosas. El secreto de la partida se mantuvo exitosamente. Génesis 31:20 nos dice: y Jacob engañó el corazón de Labán arameo en no hacerle saber que se huía. Habían logrado partir sin que Labán supiera nada hasta que ya era demasiado tarde para detenerlos fácilmente. Después de 3 días de viaje, Labán finalmente se enteró de lo que había pasado, como nos cuenta Génesis 31:22. Y fue dicho a Labán al tercer día que Jacob había huido. La noticia debe haber sido un shock terrible para Labán, quien probablemente nunca esperó que Jacob fuera capaz de organizar una huida tan completa y exitosa. La reacción de Labán fue inmediata y enérgica. Génesis 31:23 nos dice: entonces tomó a sus hermanos consigo y fue tras él camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Labán organizó rápidamente un grupo de persecución y salió tras Jacob con determinación. Durante 7 días, Labán y sus hombres persiguieron a Jacob y su familia. Era una persecución seria, con Labán probablemente trayendo suficientes hombres para forzar el regreso de Jacob si fuera necesario. La distancia que Jacob había logrado en 3 días fue gradualmente reducida hasta que Labán finalmente los alcanzó. Pero la noche antes del encuentro, algo importante sucedió que cambiaría completamente la dinámica de la confrontación. Como nos dice Génesis 31:24, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Dios intervino directamente para proteger a Jacob, advirtiendo a Labán que no dañara a su sobrino, ni le hablara de manera amenazante. Esta intervención divina garantizó que el encuentro entre Labán y Jacob no terminaría en violencia, sin importar cuán molesto estuviera Labán por la huida secreta. Cuando Labán finalmente confrontó a Jacob en el monte Galaad, sus palabras
reflejaron tanto su molestia como la restricción que había recibido de Dios la noche anterior. Después de resolver sus diferencias con Labán y hacer un pacto de paz en Galaad, Jacob continuó su viaje hacia Canaán. Pero a medida que se acercaba a su tierra natal, un nuevo temor comenzó a crecer en su corazón: el encuentro inevitable con su hermano Esaú. Habían pasado más de 20 años desde que Jacob había huido de la ira de Esaú y no sabía qué tipo de recepción podía esperar. Los recuerdos del engaño que había cometido y las amenazas de muerte que había recibido pesaban en su mente mientras se acercaba cada vez más a territorio de Esaú. Jacob decidió ser proactivo y envió mensajeros adelante para anunciar su llegada a Esaú, como nos cuenta Génesis 32, 3, 4. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom, y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. El mensaje de Jacob era humilde y conciliatorio. Se refería a Esaú como mi señor y asimismo como tu siervo, mostrando respeto y reconociendo la posición de Esaú como el hermano mayor. También proporcionó información básica sobre lo que había estado haciendo durante sus años de ausencia. Jacob continuó su mensaje describiendo su situación actual y expresando su esperanza de reconciliación. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mí, Señor, para hallar gracia en tus ojos. Génesis 32:5. Quería que Esaú supiera que había prosperado, pero también que buscaba su favor y perdón. Cuando los mensajeros regresaron, trajeron noticias que llenaron a Jacob de terror, como leemos en Génesis 32:6. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. La mención de 400 hombres sonaba como una fuerza militar significativa. El miedo se apoderó de Jacob. En Génesis 32:7 vemos su reacción. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Su primera estrategia fue dividir su grupo, para que si Esaú atacaba a uno, el otro pudiera escapar. En medio de su terror, Jacob hizo algo que mostraba cómo había madurado espiritualmente durante sus años en Harán. Oró fervientemente a Dios. Su oración, registrada en Génesis 32, 9, 12, reveló tanto su humildad como su dependencia en las promesas divinas. Jacob oró: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Después de orar, Jacob también tomó medidas prácticas. Preparó un regalo generoso para Esaú, esperando apaciguar su posible ira, como nos dice Génesis 32, 13, 14. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos, cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. El regalo era extenso y valioso, incluyendo no solo cabras y ovejas, sino también camellas, vacas, asnos y asnas. Jacob organizó el regalo en grupos separados, cada uno conducido por siervos con instrucciones específicas de presentar el regalo a Esaú, de manera que maximizara el impacto. La noche antes del encuentro esperado con Esaú, Jacob tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre.
Después de enviar a su familia y posesiones al otro lado del arroyo Jaboc, decidió quedarse solo para pasar la noche. Como nos cuenta Génesis 32:24, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En la soledad de la noche, un ser misterioso apareció y comenzó a luchar físicamente con Jacob. La lucha duró toda la noche. Era una lucha real, física, no simbólica. Jacob luchó con todas sus fuerzas contra este misterioso oponente. Como leemos en Génesis 32:25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Incluso después de ser herido en el muslo, Jacob se negó a soltar a su oponente. Su determinación era extraordinaria, mostrando una tenacidad que había caracterizado toda su vida. En Génesis 32:26 vemos la conversación que siguió. Y dijo, «Déjame porque raya el alba». Y Jacob le respondió, «No te dejaré si no me bendices». La respuesta de Jacob reveló que había entendido que este no era un encuentro ordinario. Reconoció que estaba luchando con un ser divino y que no iba a desperdiciar la oportunidad de recibir una bendición especial. El misterioso luchador entonces le preguntó su nombre, como leemos en Génesis 32:27, y el varón le dijo, «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió, «Jacob». Dar el nombre era significativo porque representaba admitir quién era realmente Jacob, el suplantador, el que agarra del talón. Lo que siguió fue un momento de transformación completa. En Génesis 32:28 leemos, y el varón le dijo, «No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». El nuevo nombre, Israel, significaba el que lucha con Dios, o príncipe de Dios. Jacob, ahora Israel, pidió conocer el nombre de su oponente, pero no recibió una respuesta directa. En lugar de eso, recibió una bendición final. ¿Cómo nos? Dice Génesis 32:29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió, «¿Por qué me preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo allí. Después de que el encuentro terminó, Jacob entendió completamente con quién había luchado. Como leemos en Génesis 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma». Peniel significa rostro de Dios, marcando el lugar donde Jacob había tenido este encuentro extraordinario. La experiencia dejó una marca permanente en Jacob. Génesis 32:31 nos dice, «Y cuando hubo pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera». Por el resto de su vida, Jacob caminaría con una cojera que le recordaría esta noche transformadora cuando luchó con Dios y su nombre fue cambiado a Israel. Al amanecer después de su encuentro transformador en Peniel, Jacob, ahora Israel, se preparó para el momento que había temido durante tantos años, el encuentro cara a cara con su hermano Esaú. La cojera en su cadera le recordaba constantemente la lucha nocturna, pero también le daba confianza en que Dios estaba con él. Cuando Jacob levantó los ojos, vio exactamente lo que había temido. Esaú venía hacia él con 400 hombres. Era un momento de máxima tensión, pero Jacob ya no era el mismo hombre que había huido 20 años atrás. Su encuentro con Dios lo había cambiado profundamente. Como nos cuenta Génesis 33:1-2, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Jacob organizó a su familia estratégicamente, poniendo a los más
queridos al final para protegerlos mejor si algo salía mal. Pero también tomó la decisión valiente de ir él mismo al frente, mostrando liderazgo y coraje en lugar de esconderse detrás de otros. Lo que Jacob hizo a continuación mostró cuánto había cambiado su corazón. En Génesis 33:3 leemos: «Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano». El gesto de inclinarse 7 veces era una muestra extrema de respeto y humildad, apropiada para acercarse a un rey. La reacción de Esaú fue completamente inesperada y maravillosa. En lugar de la ira y venganza que Jacob había temido, Esaú mostró amor genuino y perdón completo, como nos dice Génesis 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. El encuentro fue profundamente emotivo. Después de 2 décadas de separación, dolor y resentimiento, los hermanos finalmente se reconciliaron. Las lágrimas que derramaron juntos lavaron años de amargura y dolor. Era un momento de perdón y restauración que mostraba la gracia de Dios operando en las relaciones humanas. Esaú miró con curiosidad a la gran familia que acompañaba a Jacob. Como leemos en Génesis 33:5, «Y alzó sus ojos, y vio las mujeres y los niños, y dijo, ¿qué te tocan estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo». Jacob atribuyó sus bendiciones familiares directamente a Dios, mostrando una humildad y reconocimiento que contrastaba con su actitud anterior. Jacob presentó a toda su familia a Esaú de manera formal y respetuosa. Cada grupo se acercó e hizo reverencia, comenzando con las siervas y sus hijos, seguidos por Lía y sus hijos, y finalmente Raquel y José. Era una presentación que mostraba tanto respeto por Esaú como orgullo por la familia que Dios le había dado. Entonces Jacob insistió en que Esaú aceptara el regalo que había preparado tan cuidadosamente. Como vemos en Génesis 33:8-10, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. La comparación que Jacob hizo entre ver el rostro de Esaú y ver el rostro de Dios era profundamente significativa. Después de su encuentro nocturno en Peniel, Jacob entendía que el perdón y la gracia que veía en el rostro de su hermano eran reflejos del amor divino. Jacob persistió hasta que Esaú finalmente aceptó el regalo. Como leemos en Génesis 33:11, acepta, te ruego, mi dádiva que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él, y tomó Esaú el presente. Para Jacob, dar este regalo era importante para expresar completamente su arrepentimiento y gratitud por el perdón recibido. Esaú sugirió que viajaran juntos, pero Jacob sabía que sus responsabilidades familiares y sus rebaños requerían un ritmo más lento, como nos dice Génesis 33:12-14. Y Esaú dijo, anda y vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Esaú ofreció dejar algunos de sus hombres para ayudar a Jacob en el viaje, pero Jacob declinó gentilmente la oferta. Como leemos en Génesis 33:15, y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo,
¿Para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Jacob prefería manejar su propia familia y posesiones sin depender de la ayuda de Esaú. Después de esta reconciliación hermosa, los hermanos se separaron en paz. Esaú regresó a Seir y Jacob continuó su viaje hacia Canaán con su familia. Era el fin de décadas de enemistad y el comienzo de una nueva relación entre los hermanos. Jacob decidió establecerse temporalmente en Sucot, donde construyó una casa para sí mismo y refugios para su ganado. Como nos dice Génesis 33:17, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Sucot significa cabañas, marcando este lugar como un sitio de descanso y establecimiento temporal. Finalmente, Jacob llegó a Siquem en la tierra de Canaán, cumpliendo así la promesa que Dios le había hecho en Betel años atrás. Como leemos en Génesis 33:18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram y acampó delante de la ciudad. Jacob compró una parcela de tierra donde había plantado su tienda, estableciendo así su primera propiedad permanente en la tierra prometida. Como nos cuenta Génesis 33:19, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Para marcar su regreso a la tierra de la promesa y reconocer la fidelidad de Dios, durante todos sus años de ausencia, Jacob construyó un altar, como leemos en Génesis 33:20, y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. El nombre del altar, el Elohe Israel, significa Dios, el Dios de Israel, reconociendo tanto su nuevo nombre como su relación transformada con Dios. Después de establecerse en Siquem, Jacob esperaba vivir en paz con su gran familia, pero pronto descubriría que los desafíos familiares apenas comenzaban. Sus hijos estaban creciendo y sus personalidades fuertes comenzarían a crear problemas serios. El primer gran conflicto vino a través de su única hija, Diná. Como nos cuenta Génesis 34:1, salió Diná, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Diná, curiosa por conocer las costumbres locales, salió a socializar con las jóvenes cananeas de la región. Lo que parecía una salida inocente se convirtió en una tragedia. Génesis 34:2 nos dice: y la vio Siquem, hijo de Amorebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Siquem, el hijo del líder local, violó a Diná, causando una crisis familiar devastadora. Sin embargo, la situación se complicó cuando Siquem se enamoró genuinamente de Diná después del incidente. Como leemos en Génesis 34:3, pero su alma se apegó a Diná, la hija de Jacob, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Siquem quería hacer las cosas bien, casándose con Diná. Hamor, el padre de Siquem, vino a Jacob para negociar el matrimonio. Su propuesta era generosa, incluyendo no solo el matrimonio, sino también una alianza comercial beneficiosa. Como nos dice Génesis 34:8-9, y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas, y tomad vosotras las nuestras. Los hijos de Jacob, especialmente Simeón y Leví, los hermanos completos de Diná, estaban furiosos por lo que había pasado. Decidieron responder con engaño, una táctica que habían aprendido de su padre, como leemos en Génesis 34:13. Y respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con engaño, y hablaron porque había amancillado a Diná su hermana. Su propuesta era aparentemente razonable.
aceptarían el matrimonio si todos los hombres de Siquem se circuncidaban, adoptando así la práctica religiosa de la familia de Jacob. Como vemos en Génesis 34:15, mas con esta condición os haremos el favor, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Siquem y su padre aceptaron entusiastamente la propuesta y convencieron a todos los hombres de la ciudad de circuncidarse. Como nos cuenta Génesis 34:24, y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. 3 días después, cuando los hombres estaban en su punto más vulnerable debido al dolor de la circuncisión, Simeón y Leví ejecutaron su verdadero plan. Como leemos en Génesis 34:25, y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Diná, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. La masacre fue completa y brutal. No solo mataron a Siquem y Hamor, sino a todos los hombres de la ciudad. Después rescataron a Diná y saquearon todo lo que encontraron. Jacob quedó horrorizado por las acciones de sus hijos y los reprendió severamente, temiendo las consecuencias de sus actos violentos. Después de los eventos traumáticos en Siquem, Jacob decidió mudarse nuevamente. Dios le ordenó regresar a Betel, el lugar donde había tenido su primer encuentro divino años atrás. Como nos dice Génesis 35:1, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob preparó a su familia para este viaje sagrado, exigiendo que se deshicieran de todos los ídolos extranjeros que habían acumulado. En Betel, construyó un altar y adoró a Dios, recordando la fidelidad divina a lo largo de todos sus años. Desde 1900, Betel, la familia continuó viajando hacia el sur, pero durante este viaje ocurrió una de las tragedias más dolorosas en la vida de Jacob. Raquel, su amada esposa, quedó embarazada por segunda vez, pero este embarazo sería muy diferente al primero. Como nos cuenta Génesis 35, 16, 17, después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. El parto fue extremadamente difícil, y Raquel luchó por su vida mientras daba a luz. A medida que sus fuerzas se desvanecían, se dio cuenta de que estaba muriendo. Con sus últimas fuerzas nombró a su hijo, como leemos en Génesis 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Raquel llamó al bebé Benoni, que significa hijo de mi dolor, reflejando la agonía de su muerte. Pero Jacob, no queriendo que su hijo llevara un nombre asociado con tragedia, lo cambió a Benjamín, que significa hijo de la mano derecha o hijo de la fuerza. La muerte de Raquel devastó a Jacob. Era la mujer que había amado desde el momento en que la vio en el pozo, por quien había trabajado 14 años y quien había sido la luz de su vida durante décadas. Como nos dice Génesis 35, 19, 20, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Este es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Jacob erigió un monumento sobre la tumba de Raquel que permanecería por generaciones como testimonio de su amor y dolor.
La pérdida de Raquel marcó el final de una era en la vida de Jacob y el comienzo de sus años de ancianidad. Los años que siguieron a la muerte de Raquel fueron años de dolor y nuevas pruebas para Jacob. Sus hijos mayores causaban problemas constantes y la familia enfrentaba tensiones internas que parecían nunca terminar. El golpe más devastador llegó cuando sus hijos le trajeron noticias sobre José, el hijo mayor de Raquel y el favorito de Jacob. Como nos cuenta Génesis 37, 32, 33, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: «Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». Y él la reconoció y dijo: «La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado». Jacob creyó que José había muerto, atacado por una bestia salvaje. Su dolor fue inconsolable, como leemos en Génesis 37, 34, 35. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y enlutó por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consolación y dijo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre. Durante años, Jacob vivió en la amargura de creer que había perdido a José. Era un anciano quebrantado que había experimentado demasiadas pérdidas, su esposa amada y ahora su hijo favorito. Pero Dios tenía planes que Jacob no podía imaginar. Cuando una severa hambruna azotó la región, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar grano. Lo que no sabía era que José no solo estaba vivo, sino que se había convertido en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Después de varios viajes a Egipto y eventos dramáticos que incluyeron la retención de Simeón y la demanda de llevar a Benjamín, finalmente la verdad fue revelada. José se dio a conocer a sus hermanos, y ellos regresaron a Jacob con noticias increíbles, como nos cuenta Génesis 45, 26, y le dieron las nuevas diciendo: «José vive aún, y él señorea en toda la tierra de Egipto». Y el corazón de Jacob se afligió, porque no les creía. La noticia era tan increíble que Jacob inicialmente no podía creerla. Pero cuando vio las carretas que José había enviado para transportar a toda la familia a Egipto, Jacob finalmente creyó, como leemos en Génesis 45, 27, 28. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo él los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Entonces dijo Israel: «Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que muera». A los 130 años de edad, Jacob emprendió su último gran viaje, como nos dice Génesis 46, 5, 6. «Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo». El encuentro entre Jacob y José, después de tantos años, fue profundamente emotivo. Como leemos en Génesis 46, 29. «Y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente». Era el momento que Jacob había soñado durante años: abrazar nuevamente a su hijo perdido. Jacob vivió en Egipto durante 17 años más, bendiciendo a los hijos de José y a todos sus propios hijos antes de morir. Antes de su muerte, bendijo especialmente a Efraín y Manasés, los hijos de José, adoptándolos como suyos propios y asegurando que las promesas de Dios continuarían a través de las generaciones futuras. Jacob murió en paz,
sabiendo que había visto cumplidas las promesas de Dios en su vida y que su descendencia se convertiría en una gran nación, tal como Dios le había prometido en Betel tantos años atrás. Si esta historia tocó tu corazón y te ayudó a entender mejor las maravillosas historias bíblicas, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo juntos las increíbles lecciones que Dios tiene para nosotros en su palabra. Comparte este video con tu familia y amigos para que ellos también puedan conocer la fascinante historia de Jacob y ser inspirados por la fidelidad de Dios. Tus comentarios son muy importantes para mí, así que déjame saber qué parte de la historia de Jacob más te impactó. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las maravillosas historias que Dios ha dejado para nosotros en la Biblia. Que Dios te bendiga grandemente.